Bienvenido a este video. Este es el último intento de hacer este video porque me sale muy largo, 16 minutos, 17. Lo quiero hacer breve, que se entienda al clavo. ¿Cuál es el tema? Religión. ¿Qué yo creo de la religión? ¿En qué estado estoy yo en la religión? Fácil y sencillo, rápido. 27 años tengo y he estado cerca de la religión porque mis padres me llevaron a la iglesia desde que nací, ¿ok? Y posteriormente una decisión de permanecer ya de adulto, ¿ok? Eso está claro. Ahora bien, la iglesia y cristiana ha cumplido diferentes roles a lo largo de mi vida. A mi juventud, mi niñez fue pues de formación, pues ya en la adolescencia fue de conflicto y una vez ya con mi edad, en la adultez, joven adulto, es de reflexión, enseñanza, conflicto y reflexión. ¿Cómo así? Fácil y sencillo. Para eso hay que entender los siguientes puntos. Somos como 9.000 millones de seres humanos. Es inherente al ser humano la división, la diferencia de pensamiento. Por esa razón hay muchísimas religiones. Por esa razón dentro de las religiones hay muchísimas ramas. Por eso dentro de la misma rama hay muchas discusiones. Es algo inherente al ser humano, el cambio. El pensamiento es diferente. Hoy pensamos igual, mañana no. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es que estos grupos, la mayoría, no están dispuestos al cambio, a evolucionar, a cambiar. Si mi creencia, si los principios por los que fuimos formados fueron estos, yo no estoy dispuesto ni siquiera a dar la oportunidad de evaluarlos, seguimos con estos principios. Ok, entonces, si alguien tiene algún principio, alguna opinión diferente, lamentablemente tiene que ser apartado del grupo. Esta es la naturaleza de estos grupos. Ok, entonces, como ya mencionamos acerca de la división y demás, pues hay personas que pertenecen a un grupo de todo corazón, creen fielmente. Hay personas que no creen fielmente, pero tienen miedo a los señalamientos del grupo o algún miedo que pues el grupo le instaló en su mente y se mantienen ahí hipócritamente, aún no estando de acuerdo con el grupo. Y pues naturalmente hay personas que pues se apartan del grupo. Respondiendo a la pregunta rápidamente, ¿cuál es mi estado? Mi estado es el que le dije. Toda mi vida he estado relacionado a la iglesia. Niñez, crecimiento, involucrado al 100 en la iglesia, crecí con la iglesia. Adolescencia, cuestionantes. Cuestionantes, naturalmente, por cosas absurdas que la iglesia, muchas absurdas que la iglesia plantea, otras que son pues principios inherentes de la iglesia que no son absurdos, son creencias, cosas absurdas y cosas que no. Este es un proceso para qué, para tú que fuiste llevado de niño hasta la iglesia, entonces aquí ya tú te planteas si tú le das continuidad a eso o no, es donde realmente tú tomas una decisión. Ok, y hoy en día de reflexión. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente yo fui expulsado, entre comillas. No fui expulsado directamente, pero sí fui echado a un lado por mi condición física, por cómo me veo. Como yo me veo, eh, no representa a ese grupo en este sitio. Que como le dije, esto varía mucho. Estos grupos están divididos, estos grupos dependiendo de dónde sea, del grupo de personas que sea, el estado social que sea, pues tienen diferentes opiniones. Bueno, en este grupo en el que yo estaba inmerso, pues yo no represento el grupo, por lo tal me echaron a un lado, ¿ok? Entonces ahí es donde entra el tiempo de reflexión. El tiempo de reflexión es, la siguiente reflexión. Habiendo tanta división por diferentes pensamientos y la mayoría de iglesias cristianas y de religiones no ser abiertas con la naturaleza humana, que es la división, que es diferente pensamiento, por eso hay tanta iglesia,
No estoy de acuerdo, me hago una iglesia. 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 Todo el tiempo, las iglesias siguen separándose un grupito, un grupito, un grupito, un grupito. Por eso es que hay miles y miles. Porque no aceptamos la división. Ni yo respeto al grupo, ni el grupo me respeta a mí. Es de ambas vías. Entonces, reflexionando esto, de la naturaleza humana, de la naturaleza de los grupos y de mi propia naturaleza, ligada a la naturaleza humana, que es que pienso, examino, reflexiono, tengo una historia de vida, tengo un estatus social, tengo experiencias que me llevan a principios y creencias específicas, que estos quizás pueden estar alineados a un grupo, pero probablemente no esté alineado a un grupo. En este caso, pues no estuve alineado a un grupo, al grupo donde yo pertenecí todo el tiempo. Hoy día no estoy alineado a ese grupo. ¿Qué pasa? Tú eres feliz. Si tú callas tu conciencia y te mantienes hipócritamente en este grupo, obviamente eso es destrucción. Tú eres un muerto en vida, porque tú estás callando tu conciencia. Pero cuando tú persigues tu creencia y tu principio, tú eres feliz. El grupo hace el papel de juez, señala, mira, se fue de aquí, pero tú como grupo te fuiste de otro grupo. O sea, no tiene sentido el señalamiento, es absurdo. Él se fue del grupo, mira lo que está haciendo, pero tú te fuiste de otro grupo. Ahora bien, tú como ser humano debes tener unos principios y tienes que tener una moral y tienes que tener una predisposición a hacer el bien, independientemente tú seas cristiano o no, porque quién quiere hacer, o sea, hay mucha gente que quiere hacer mal, pero ¿a quién le conviene el mal? El mal no conviene, el mal solo causa más mal. Por lo tal, si tú estás viviendo una vida desordenada, pues obviamente se va a hablar de ti, porque tú estás viviendo mal, tú estás haciendo cosas mal, tú te estás destruyendo. Ahora bien, hay grupos que, pues, tú te estás destruyendo simplemente por no pensar en cosas absurdas como ellos. No de que un hecho real, no. Él está perdido en la droga, en el alcohol, él está viviendo de una forma desordenada, está robando. O sea, no es basado en eso, sino basado en él usa esta ropa, él se ve de esta forma, él escucha esta música. O sea, algo súper absurdo. Bien. Entonces, yo entendiendo la naturaleza de la iglesia, mi naturaleza, que yo no puedo callar mi conciencia, a principios morales sí, principios morales, no hago lo malo, es verdad, no hago lo malo. Lo hago, obviamente todos lo hacemos, todos pecamos, me arrepiento. Ese es el principio de vida. Estoy predispuesto a hacer lo bueno. Soy pecador, hago lo malo. Reconozco que lo hice mal, me arrepiento. Por eso, hay muchas cosas malas que yo he hecho, pero me arrepiento. Por mi predisposición a hacer lo bueno. No cosas absurdas. O sea, cosas absurdas como lo es tu forma de vestir, quizás la música que tú escuchas, quizás muchas cosas que son absurdas, que son muchas culturales, que son muchas de estatus social, que son muchas de la experiencia de vida. Por ejemplo, me parece absurdo que en el Caribe, con un calentón, di que estén andando, di que a mí me parece absurdo, di que usted tenga que andar con saco y corbata, di que para usted representar. Ya lo conocemos a ustedes, lo conocemos. Sabemos que ustedes, los que se visten de saco y corbata, muchos, lo hacen para disfrazarse, se disfrazan de piedad. Ustedes determinaron que esa es la piedad y ustedes se disfrazan de piedad y sabemos que ustedes son los que tienen el país, el mundo jodido, los políticos, los empresarios ricos, de que se visten de piedad, de que bien vestidos, que bien representados, tienen el mundo jodido por su egoísmo, porque no le importa la vida de los demás, eso lo sabemos. Y sabemos de ustedes, los cristianos, muchos, no todos, ni siquiera diré a la mayoría, pero sabemos que muchos de ustedes están haciendo lo malo. Muchos de ustedes están haciendo lo malo callados. Lo sabemos. Y más el que está adentro lo sabe. El que tú adentro, está adentro lo sabe, que así como funciona. Entonces,
Apariencia no determina. Claro, también es reconocible que dependiendo, usted tiene que tener una apariencia, cada sitio tiene su tipo de apariencia recomendada. Por eso simplemente eso, son códigos de vestimenta, no algo que defina que defina tu relación con Dios. Este video se está haciendo largo de nuevo, yo lo voy a dejar así, no importa. Quizá lo corte en otro video para que lo puedan digerir. Y voy a sacar shorts, pero es imposible para mí hacer este video corto. Entonces, esta etapa de reflexión es reconocer que yo, como dice el dicho, o como dice la frase, yo solo sé que no sé nada. Yo soy un aprendiz en este mundo. Yo debo la información que tengo, la información que creo, para yo vivir en paz conmigo mismo, con lo que yo creo, con lo que yo creo que es Dios, pues lo que yo estoy creyendo en el momento, pues a eso debo adherirme. También ustedes deben adherirse a eso. Ahora bien, si encontramos una información que confronta lo que tú crees, también tú tienes que estar abierto a confrontar tu creencia. Y si tú estás equivocado, si tú estás errado, tú tienes que hacerte a un lado, o sea, no seas necio. Si tú sabes que tú estás errado, que tú estás equivocado, y tú tienes que salir del grupo, tú tienes que pensar diferente, hazlo. Porque si no, tú lo que vas a ser un hipócrita, disfrazado en un grupo, cuando tú no piensas igual. Eso te trae infelicidad. Entonces, mi gente, esa es la reflexión. Esa es la reflexión. Hay muchos grupos. Usted puede hoy empezar en un grupo y mañana terminar en otro grupo y después terminar en otro grupo. O sea, es normal, todo cambia. Ahora bien, lo que nunca cambia, esta es la reflexión, lo que nunca cambia es para el cristianismo, otras religiones pensarán otra cosa, pero nosotros los que creemos en Cristo, lo que nunca cambia es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Le hizo un sacrificio para usted que es pecador, que no se puede librar del mal, está condenado a la muerte eterna. Usted acepta ese sacrificio por el medio del bautismo. Entonces ya una vez usted hace eso, usted es salvo. Eso es indiscutible. Eso nunca cambia. Principios morales de no matar, de no robar, de no mentir, de no maltratar tu cuerpo con vicios. O sea, hay principios que están claros. Ahora hay cosas que son absurdas, que son culturales, que son según quien lo vea. Y de estas cosas que debemos de ser flexibles. Y esta es mi reflexión. Debemos de aprender a compartir con personas que opinan diferente a mí. Siempre y cuando no me hagan daño. Si me hacen daño, obviamente yo me debo alejar de ti, porque tengo que cuidarme yo. Entonces, esta es la etapa de reflexión, donde tú dices, mi relación es individual, debe ser individual a un grupo. O sea, la relación con Dios está claro que es individual. Por lo tanto, no debe de depender para leer la Biblia por ahí y a una iglesia. Usted tiene que hacer eso diario, al menos la oración diaria, quizá la lectura de la Biblia. Podríamos, ¿verdad? Si usted se sabe su Biblia, pues no es necesario, con una reflexión que usted haga en su Biblia, un verso, usted lo tiene en su mente, no hay que leer obligado todos los días. La oración sí es recomendable que sea diario. Entonces, eso es individual. Y muchas otras cosas más para fortalecer la relación con Dios, eso es individual. Ayuno, demás, todas esas cosas. Eso es totalmente individual, eso no es inherente a una iglesia. Por lo tal, si usted necesita salir del grupo, salga del grupo. Si usted se siente bien en el grupo, manténgase en el grupo, pero que el grupo no defina tu relación con Dios. El grupo es un grupo de personas que creen lo mismo, se reunieron con un mismo fin. Si tú no tienes el mismo fin, ni tienes la misma creencia, obviamente tienes que hacerte a un lado del grupo. O te va a hacer el grupo a un lado, o te tienes que hacer tú a un lado del grupo. O tú vas a ser un hipócrita y te vas a inmiscuir en el grupo, pero tú no eres como el grupo. Entonces, hay mucha gente que se pregunta, conocida, tú estás en la iglesia, tú no estás en la iglesia. Ustedes no se preguntan porque no me conocen. Y es simplemente esto,
experiencia, una relación con Dios que es individual como debe de ser, pero es una experiencia religiosa independiente, aunque yo asisto a un grupo, asisto, no soy parte de que hago lo que ellos hacen y demás, porque me apartaron hasta cierto punto y hasta cierto punto yo decidí tomar la distancia, pero sigo asistiendo a las actividades que hace este grupo, ¿ok? Porque hay que aprender hay que aprender a tolerar a los demás, la creencia de los demás, que justamente es lo que estos grupos no hacen. Pero usted no tiene que ver con lo que hace el grupo, usted tiene que ver con usted. Ahora, yo pudiera vivir perfectamente sin el grupo, pudiera vivir, porque la relación es individual con Dios. Eso el grupo no lo define. Más bien eso lo define usted. Hay gente que no estudia nunca la Biblia, ni nunca oran, y van a la iglesia. Pero nunca estudian ni nunca oran. Usted va a la iglesia y usted no tiene una relación con Dios. Entonces, a lo que a mí respecta es la relación con Dios, no el asistir o no al grupo. Naturalmente el grupo te va a señalar, el grupo te va a intentar jalar porque ellos están convencidos de que ellos lo que ellos creen es así. Obviamente el grupo te va a señalar, muchos muchos se burlan, pastores y demás, gente influyente, muchos se burlan, otros se apenan y otros intentan encaminarte a su verdad. Pero la verdad es que la verdad es una y es Cristo. Para los cristianos la verdad es Cristo. Y ya luego de ahí no hay más verdades. Más que vivir una vida moralmente correcta, obviamente. Ya luego de ahí no hay más verdades. Ya luego de ahí eh, lo que queda son experiencias vividas y que todo lo que tú hagas se ajuste a lo moralmente correcto, según el cristianismo enseña, ¿ok? No vivir una vida desordenada. Ahora bien, si tú te pones una corbata o no, eso es absurdo, eso no tiene nada de moralidad. Lo que tú escuchas, sí. Lo que tú ves, sí. Lo que tú comes, sí. Todas esas cosas hay que prestarle atención. Que tú escuchas, que tú comes, que tú ves, inclusive que tú hablas, que tú cantas. Pero hay otra cosa dentro de... Si entramos ahí hay muchísimas otras cosas que son absurdas también, que no tienen importancia. Y este es el mundo, es un mundo que nosotros no lo vamos a entender nunca, por más que reflexionemos, por más que analicemos. Por tal razón, en la reflexión es la llamada al respeto, respetar siempre y cuando si una persona está haciendo daño, si una persona está dañando a los demás con sus acciones, obviamente eso no se respeta. Pero si usted no está haciendo daño, hay que respetar a cada quien y aprender a tolerar. Y quizás si eso hubiese sido así, quizás no hubiéramos tenido miles y miles de denominaciones cristianas, de iglesias cristianas, quizás hubieran menos si aprendiéramos a tolerar. Pero bueno, esta es la reflexión de este video. Este es un video que a la mayoría no le importa, lo reconozco. Quizás nada más tenga 50, 20 views, lo reconozco. Pero es una reflexión y es la reflexión de hoy. Más que todo. Y si te sirve, pues da un like, comenta, comparte. Y vamos a aprender a vivir. Aprendamos a vivir y a respetar a los demás. Y aprendamos a ser íntegros y frontales, no hipócritas.